En la tarde del 28 de abril, un apagón a gran escala sin precedentes arrasó la península ibérica, provocando un caos y una agitación sin precedentes en esta región con una población de más de 60 millones. A partir de las 12 del mediodía y 30, España perdió el 60% de su demanda eléctrica en apenas 5 segundos, lo que equivale a que 15 gigavatios de suministro eléctrico desaparecieran de repente. Todo ocurrió tan rápido que tomó a la gente por sorpresa. Eduardo Prieto, director de operaciones del operador eléctrico español Red Eléctrica, calificó el suceso como extraordinario y extraordinario. El impacto de este apagón es tan amplio que resulta asombroso. Casi toda la península ibérica, incluidas las principales ciudades de España y Portugal, quedó sumida en la oscuridad. Los sistemas de metro, las redes ferroviarias, los aeropuertos y las redes de comunicaciones de grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Lisboa quedaron completamente paralizados. Las señales de telefonía móvil se interrumpieron, los cajeros automáticos de los bancos quedaron inutilizables y los semáforos estaban en general fuera de servicio, lo que provocó un grave caos en la vida urbana. Lo preocupante es que aún no se ha determinado completamente la causa del corte de electricidad. Las autoridades tanto de España como de Portugal dijeron que no habían encontrado señales de que el incidente fuera causado por un ciberataque. El operador de red portugués, REN, dijo inicialmente que el incidente pudo haber sido causado por un fenómeno atmosférico raro dentro de España que causó un grave desequilibrio en la red. Pero REN luego negó la afirmación. La empresa española de redes eléctricas REE señaló que poco antes del apagón, el sistema eléctrico había sufrido 2 graves cortes de suministro, que provocaron una inestabilidad en cascada en toda la red eléctrica. Los 2 breves cortes de electricidad parecieron estar relacionados con algunas plantas de energía solar en el suroeste. Sin embargo, el primer ministro español, Pedro Sánchez, negó que el exceso de energía renovable causara la inestabilidad de la red eléctrica, diciendo que había suficiente suministro eléctrico en ese momento y no era un problema de exceso de energía renovable. El masivo apagón paralizó por completo los sistemas de transporte de ambos países. El transporte público, como el metro, los trenes y los vuelos, han dejado de funcionar casi por completo, lo que ha causado grandes problemas a decenas de miles de viajeros y pasajeros. En Madrid, el sistema de metro dejó de funcionar inmediatamente después del corte de electricidad, atrapando a miles de pasajeros en los túneles del metro en la oscuridad y el pánico. Los equipos de emergencia tuvieron que apresurarse para rescatar a los pasajeros atrapados. También en Lisboa, el metro quedó paralizado por un corte de luz, obligando a muchos pasajeros a caminar para encontrar una salida. En términos de transporte ferroviario, las principales estaciones de ferrocarril en España y Portugal, incluidas la estación de Atocha en Madrid y la estación de Sants en Barcelona, se vieron sumidas en el caos debido a cortes de energía. Miles de pasajeros quedaron varados en la estación y algunos simplemente decidieron pasar la noche allí. No fue hasta la madrugada del día siguiente cuando el ministro de Transportes español, Óscar Puente, dijo que aún quedaban 11 pasajeros por rescatar. En términos de vuelos, los aeropuertos internacionales de Madrid, Barcelona y Lisboa se vieron gravemente afectados. Aunque los aeropuertos han activado energía de respaldo para mantener las operaciones básicas, cientos de vuelos se vieron obligados a cancelar o retrasar. No fue hasta el día siguiente cuando los vuelos en el aeropuerto se reanudaron básicamente con normalidad. El tráfico vial también era caótico. Como los semáforos estaban en general fuera de servicio, la policía tuvo que acudir personalmente para mantener el orden. Había una vez un gran atasco de tráfico en la Plaza de Sevilla, en el centro de Madrid, con sirenas y bocinas de coches sonando una tras otra, y la escena era muy caótica. El apagón paralizó el transporte en toda la península ibérica y decenas de miles de viajeros y pasajeros tuvieron que pasar una fría noche en estaciones y aeropuertos. Muchas personas quedaron atrapadas en ascensores y túneles del metro, lo que provocó malestar y ansiedad. Con el colapso total de la infraestructura, como la electricidad y las comunicaciones, el orden de vida de toda la ciudad se ha paralizado. En los distritos comerciales de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, las tiendas han cerrado una tras otra y las calles están oscuras. Los ciudadanos no tienen señal en sus teléfonos móviles, por lo que se convierte en un problema contactar con familiares y amigos. Incluso los cajeros automáticos de los bancos no funcionaban correctamente, lo que dejaba a la gente sin poder obtener efectivo. Los hospitales también se han visto gravemente afectados. Aunque la mayoría de los hospitales han activado generadores de respaldo, algunos departamentos importantes aún se quedaron sin electricidad y algunas cirugías y servicios médicos tuvieron que ser cancelados.
Como consecuencia de ello, algunos pacientes se han visto expuestos a peligros. Solo unos pocos restaurantes y tiendas afortunados lograron permanecer abiertos utilizando sus propios generadores. Pero la mayoría de las tiendas tuvieron que cerrar, lo que supuso un duro golpe para la economía local. El gobierno español tuvo que ordenar a la gente que se quedara en casa tanto como fuera posible para evitar causar más accidentes de tráfico. Pero para aquellos que ya están atrapados afuera, esto sin duda aumenta su ansiedad e impotencia. La ciudad entera parecía sumida en la oscuridad y el caos, y la gente tenía que confiar en herramientas de iluminación simples, como linternas de teléfonos móviles y velas, para sobrevivir. El apagón a gran escala, que nunca había ocurrido en cientos de años, ha tenido un impacto sin precedentes en las operaciones diarias de estas ciudades. Además de causar graves problemas a la vida de las personas, el apagón también asestó un duro golpe a la economía local. Muchas empresas y fábricas se vieron obligadas a suspender la producción durante el corte de energía, lo que no solo resultó en una enorme pérdida de facturación, sino que también podrían enfrentar una compensación debido a la incapacidad de entregar los pedidos de manera oportuna. Sobre todo algunas industrias que dependen en gran medida de la electricidad, como la manufactura y la metalurgia, sufrieron pérdidas aún mayores. La industria del turismo ha sido la más afectada. Se reportaron cancelaciones de vuelos a gran escala en los aeropuertos de Madrid y Lisboa, dejando a cientos de turistas varados. Además, muchos hoteles, restaurantes y otros lugares se vieron obligados a cerrar, lo que supone un duro golpe para la industria turística local. Los expertos estiman que solo España podría sufrir pérdidas económicas de entre 2.000 y 4.500 millones de euros. Al mismo tiempo, el corte de electricidad también provocó muchas pérdidas indirectas a estas empresas, como interrupciones en la línea de producción y deterioro de productos. Este repentino corte de electricidad supone sin duda un duro golpe para la economía de la península ibérica. Los gobiernos locales y las empresas deben actuar rápidamente para minimizar el impacto adverso de este incidente en la economía. En Madrid, miles de pasajeros quedaron atrapados en trenes parados solo en el sistema de metro de la capital. Al no poder ser rescatados a tiempo, se vieron obligados a salir del túnel a pie. En los ascensores del edificio, muchas personas estaban en peligro y necesitaron rescate de emergencia para escapar. La policía local indicó que solo en la ciudad de Madrid se realizaron 286 operaciones de rescate de emergencia para rescatar a personas atrapadas en ascensores. Estas personas estaban esperando en la oscuridad, sin duda llenas de ansiedad y miedo. Al mismo tiempo, las estaciones de tren en toda España se han convertido en zonas de amortiguación para que la gente pueda escapar. Miles de pasajeros pasaron una larga noche en la estación, y algunos incluso optaron por dormir en el frío suelo. Se informó que a la mañana siguiente todavía quedaban 11 pasajeros por rescatar en los trenes. Para las personas atrapadas, esta fue sin duda una experiencia emocionante. En el ambiente completamente oscuro, solo podían esperar el rescate y rezar para ser rescatados lo antes posible. Esta situación que ponía en peligro su vida sin duda incrementó su ansiedad interna y su pánico. Al mismo tiempo, el corte de electricidad también tuvo un grave impacto en el funcionamiento normal del hospital. Aunque la mayoría de los hospitales han activado generadores de respaldo, el suministro de energía de emergencia todavía es insuficiente para algunos departamentos y equipos importantes. El Hospital La Paz de Madrid es un ejemplo típico. Durante el corte de electricidad, algunos departamentos clave y quirófanos del hospital se vieron obligados a suspender temporalmente el servicio, lo que provocó serias dificultades en el tratamiento de los pacientes hospitalizados. El personal médico tuvo que encontrar formas de mantener las operaciones básicas en la sala en la oscuridad. Una situación similar ocurrió en Portugal. Un hospital de Setúbal, aunque con capacidad de generación de energía de respaldo de 8 a 12 horas, sufrió un corte de agua debido a la interrupción del suministro causado por un corte de electricidad. No tienen información sobre la situación y no saben cuándo podrán reanudar sus operaciones normales. Para aquellos pacientes gravemente enfermos que necesitan urgentemente apoyo eléctrico, este es, sin duda, un momento de vida o muerte. A falta de suministro eléctrico de emergencia, su seguridad vital se enfrenta a una dura prueba. La insuficiente capacidad de respuesta del hospital ante emergencias es preocupante. Al mismo tiempo, algunos accidentes provocados por cortes de electricidad también representaban una grave amenaza para la vida y la seguridad de las personas. En Madrid, una mujer murió al incendiarse una casa con una vela.
En la región de Galicia ocurrió una tragedia en la que 3 personas de una familia murieron envenenadas, se cree debido a una intoxicación por monóxido de carbono producido al utilizar un generador. Estos terribles accidentes son, sin duda, desgarradores. Para algunos grupos vulnerables, como los ancianos y los niños, corren un gran peligro en un entorno de escasez de energía. No pudieron conseguir el rescate necesario ni tampoco pudieron salvarse, convirtiéndose en las mayores víctimas de este desastre. Además de la peligrosa situación que amenaza directamente la seguridad de la vida, este corte de energía también tuvo un grave impacto en la salud mental de la gente común. Ante el repentino corte de electricidad, muchas personas entraron en pánico. Al no poder contactar con familiares y amigos y sin poder encontrar canales de información confiables, cayeron en un estado de extrema ansiedad e impotencia. Algunas personas incluso desarrollaron sospechas paranoicas y difundieron diversos rumores y especulaciones entre sí. En Madrid, la vecina Elena Osorio tuvo que reírse de sí misma: ni siquiera puedo contactar con mi jefe, es una locura. Otra vecina, María José Eguea, también reveló que sus vecinos le esparcieron todo tipo de rumores sin sentido, lo que la dejó muy preocupada. Para muchas personas, esta crisis de cortes de energía sin precedentes sin duda ha incrementado su carga psicológica. El ambiente oscuro y solitario les hizo sentir impotentes y en pánico. La falta de información confiable también les ha hecho caer en la desconfianza y la ansiedad. Este tipo de trauma mental puede convertirse en otra sombra que este apagón haya dejado en la gente. El ministro del Interior español emitió inmediatamente un comunicado exigiendo a los gobiernos locales de las zonas afectadas que activen los planes de emergencia y pidan a las fuerzas policiales que ayuden a mantener el orden. Posteriormente, Madrid, Andalucía y Extremadura pidieron al gobierno central que asumiera el orden público y otras funciones clave. Al mismo tiempo, el primer ministro español, Pedro Sánchez, también convocó apresuradamente una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional y del Gabinete para discutir contramedidas. Instó a la ciudadanía a mantener la calma, evitar el uso excesivo de los teléfonos móviles y cooperar con el gobierno. Por otra parte, el gobierno portugués convocó rápidamente un gabinete de emergencia para intentar encontrar una manera de restablecer el suministro eléctrico. El primer ministro Luis Montenegro dijo que había hablado con Sánchez varias veces y esperaba que el suministro eléctrico se restableciera por completo durante el día. Se puede observar que tanto los gobiernos de España como de Portugal conceden gran importancia a la crisis energética y han tomado una serie de medidas de emergencia para intentar restablecer el orden normal lo antes posible y reducir más pérdidas causadas por el desastre. Para restablecer el suministro eléctrico lo antes posible, los operadores eléctricos de España y Portugal y otros departamentos pertinentes han invertido urgentemente una gran cantidad de recursos humanos y materiales. Eduardo Prieto, director de operaciones de la empresa española de redes eléctricas REE, dijo que la compañía está trabajando estrechamente con compañías eléctricas privadas para reparar la red eléctrica. Dijo que a las 4 de la mañana, el 100% de las subestaciones estaban nuevamente en operación, una hazaña sin precedentes. Además, Sánchez también pidió a las empresas eléctricas privadas máxima colaboración y transparencia para ayudar a identificar la causa del accidente. Estas empresas también han expresado su voluntad de cooperar plenamente con la investigación del gobierno. Al mismo tiempo, otros sectores de infraestructuras en España y Portugal también están trabajando intensamente para reanudar sus operaciones. El Ayuntamiento de Madrid informó que el sistema de metro reanudó parcialmente su funcionamiento a las 8 horas de ese día, alcanzando el 80% de su capacidad durante las horas punta. En el aeropuerto, el operador aeroportuario español ANA dijo que todos los aeropuertos estaban operando, pero se recomendó a los pasajeros que verificaran la información del vuelo con sus aerolíneas. El aeropuerto de Lisboa, en Portugal, también está reanudando gradualmente sus operaciones, aunque todavía hay algunos retrasos. En general, los distintos departamentos de España y Portugal están realizando todos los esfuerzos posibles para reparar los daños y tratar de restablecer el normal funcionamiento de la infraestructura lo antes posible. Esto refleja el espíritu de lucha de ambos gobiernos y pueblos, y es también su esperanza de superar con éxito las dificultades. Al mismo tiempo, la gente común en España y Portugal está haciendo todo lo posible para cooperar con el trabajo de emergencia del gobierno para superar esta crisis energética sin precedentes. Durante el corte de electricidad, la gente se ayudó y se cuidó mutuamente. Algunas personas tomaron la iniciativa de proporcionar generadores de respaldo desde sus hogares para brindar refugio temporal a sus vecinos lamentablemente atrapados.
Otros se organizaron para mantener el orden del tráfico y ayudaron a la policía a estabilizarlo. Además, los residentes locales también tomaron la iniciativa de preguntar por información en tiendas y restaurantes para conocer las últimas novedades. Intentaron evitar disturbios innecesarios causados por el pánico. Algunas personas incluso aprovecharon esta oportunidad para disfrutar del sol en una ciudad sin electricidad y sentir la paz y la tranquilidad de la ciudad. Fue gracias a los esfuerzos concertados del gobierno y el pueblo que España y Portugal pudieron librarse gradualmente del caos causado por el apagón. Aunque los trabajos de restauración no se concretarán de la noche a la mañana, siempre que mantengamos el espíritu de solidaridad y asistencia mutua, creo que los dos países podrán volver a encarrilarse pronto. Tras el corte de electricidad, los gobiernos español y portugués tomaron medidas rápidas, activaron el estado de emergencia y convocaron reuniones de emergencia. Los líderes de ambos países dijeron que descubrirían la verdad del incidente lo antes posible y tomarían las medidas necesarias para evitar que accidentes similares vuelvan a ocurrir. Eduardo Prieto, director de operaciones de RET, operador de la red eléctrica española, explicó que poco antes del apagón, el sistema eléctrico había sufrido 2 graves cortes de suministro eléctrico. Los 2 breves cortes de electricidad parecieron estar relacionados con algunas plantas de energía solar en el suroeste. RE sospechó inicialmente que los fallos en estas centrales eléctricas podrían haber causado una inestabilidad en cascada en toda la red eléctrica. Sin embargo, el primer ministro español, Pedro Sánchez, negó posteriormente la afirmación. Afirmó que en ese momento el suministro eléctrico era suficiente y que no había un problema de exceso de energía renovable. Sánchez dijo que el gobierno ha pedido a las compañías eléctricas privadas que proporcionen datos antes del accidente dentro de las 24 horas con la esperanza de descubrir la causa real. Por otro lado, el gobierno portugués también cree que el incidente pudo tener su origen en problemas con la red eléctrica española. El primer ministro portugués, Luís Montenegro, dijo que el apagón parecía tener su origen en una fluctuación repentina de voltaje en la red eléctrica española, que causó cortes de energía en el propio Portugal. Durante la investigación, la atención comenzó a centrarse en la contradicción entre el desarrollo de las energías renovables y las mejoras de la red en España y Portugal. Ambos países son líderes en el desarrollo de energías renovables en Europa, y la energía solar y eólica representan una alta proporción de su estructura eléctrica. Sin embargo, la velocidad de construcción y modernización de la red no puede seguir el ritmo de la conexión a la red de energía renovable. El experto en energía Antonio Turiel explicó que el acceso a una gran cantidad de energía renovable sin un sistema de respuesta correspondiente era la causa fundamental de la inestabilidad de la red eléctrica. Se está conectando mucha energía renovable de manera desordenada, pero falta un sistema de estabilidad suficiente, dijo. La empresa española de redes eléctricas RE también advirtió en su informe anual de febrero que la inestabilidad de una alta proporción del suministro de energía renovable podría crear el riesgo de puntos de ruptura en la red. Este corte de electricidad parece haber confirmado una vez más esta preocupación. Al mismo tiempo se han criticado las inversiones en la red eléctrica. Aunque el gobierno español planea invertir 52.000 millones de euros para modernizar la red eléctrica hasta 2030, la patronal de la industria eléctrica considera que esta inversión aún no es suficiente. La contradicción entre las energías renovables y la red eléctrica es, sin duda, uno de los factores importantes que provocan este gran apagón. Cómo garantizar el desarrollo sostenible de la energía renovable y al mismo tiempo garantizar la seguridad y la estabilidad de la red eléctrica será un importante desafío que ambos países deberán afrontar en el futuro.